Hola a todos, bienvenidos a una sesión más del curso de Solana. El día de hoy vamos a mirar cómo manejar datos de instrucciones. A continuación vamos a mirar qué es una variable. Las variables como tal que estamos manejando el lenguaje Rust y tenemos dos tipos de variables, las variables mutables y las variables inmutables. Como su nombre lo indica, las variables mutables pueden ser modificadas y las variables inmutables no pueden serlo. Para declarar una variable mutable en Rust lo podemos realizar a través de la palabra let y declaramos la variable común y corriente. Y para declarar variables, esta es la declaración inmutable. Y para la declaración mutable utilizamos la misma declaración que eh, en esta versión, solo que añadimos la palabra mut, la palabra reservada mut, y ya nos hace esta variable mutable. Y con esto pues nosotros podemos cambiar los valores de la variable. Y en este caso pues no lo podríamos hacer. Ahora vamos a ver cómo crear estructuras en Rust. Podemos decir que las estructuras y las enumeraciones son tipos de datos compuestos en Rust que permiten agrupar varios valores relacionados en un solo valor. Es como una especie de clase o de constructor. Lo declaramos de la siguiente manera. Eh, Aquí tenemos la palabra reservada struct, declaramos persona y asignamos unos campos. Son un estilo de constructor. Declaramos nombre como un string, edad de formato U32 y dirección de tipo string. Para crear una instancia de esta estructura anterior, nosotros declaramos una variable estilo let persona y invocamos a la estructura persona y asignamos como tal los campos. Por ejemplo, nombre Juan lo pasamos a string, edad y la dirección la pasamos a string. Es similar a un formato JSON. Ahora, para acceder a los campos de esa estructura, accedemos a, por ejemplo, declaramos la variable let nombre. Aquí recuerden que le estamos haciendo una variable inmutable, let nombre, declaramos persona, la persona que nosotros creamos aquí, persona, punto nombre. Con esto estamos asignando el campo o el nombre de esta persona a esta variable. Para crear enumeraciones en Rust realizamos eh, este, esta declaración, ponemos enumeración, por ejemplo estado de conexión, y aquí tenemos los estados. Como tal, una enumeración nos permite tener varios valores posibles para esta variable que se pueden utilizar. Cada uno de estos estados o de estos valores se conoce como una variant o como una variante o variant de la enumeración. Se puede crear una enumeración en Rust utilizando la palabra enum, como lo he hecho antes, seguida del nombre de la enumeración y después tendríamos la lista de todas las variables que tenemos, de todos los estados, separadas por coma. Ahora aquí vamos a mirar un ejemplo sencillo de cómo utilizar las enumeraciones. En el primer caso nosotros declaramos otra vez una variable estado, llamamos a la variable que creamos anteriormente y le colocamos el siguiente estado, que sería conectado con dos puntos. Aquí esta variable estado tendría este estado conectado. Ahora podríamos utilizar una sintaxis de match para manejar diferentes variables de enumeración de una manera diferente. Entonces aquí tenemos estado conexión. Si está desconectada, entonces se imprime la conexión está desconectada. Si tenemos conectado, entonces se va a imprimir la conexión está intentando conectando, y en conectado la conexión está conectada. Entonces con esta función nosotros podemos imprimir o manejar mensajes de forma diferente. Sintaxis de coincidencia. Como tal, las sintaxis de coincidencia en Rust se usan a través de la sintaxis match, como se mira aquí, y permiten o sirven para comparar un valor de varios patrones diferentes. Tenemos diferentes patrones
y ejecutar con ellos, con la función flecha, diferentes acciones dependiendo del patrón que coincida con el valor. La sintaxis básica se utiliza match, es similar como a este pequeño ejemplo. Más acá abajo vamos a mirar un ejemplo de la sintaxis de coincidencia. Miremos, aquí tenemos declarada la variable x igual a 5, tenemos match x y aquí declaramos la variable. Entonces en este caso, como nuestro valor es 5 y el valor que está se va a declarar x en este valor que está, entonces pues se va a imprimir el mensaje en consola que x está entre 5 y 10. Si tuviésemos otro valor de x, dependiendo de ese valor, pues vamos a tener la orden aquí. Aquí podemos tener diferentes tipos de sintaxis o cosas que se realicen de acuerdo pues a los valores. Si tenemos un valor diferente a estos, entonces va a imprimir es cualquier otro número. Como tal, aquí tenemos al menos cubiertos 10 valores. En los primeros tenemos como la asignación de 1 igual 2, 3 o 4 y aquí 5 a 10, que sería con estos dos punticos. Ahora vamos a mirar agregar implementaciones a los tipos de datos aquí en Rust. Podemos agregar podemos agregar implementaciones a los tipos existentes para agregar nuevos comportamientos o funcionalidades. Es decir, a personas nosotros podemos agregar diferentes implementaciones para agregar nuevas funciones. Para hacer esto, nosotros debemos definir una implementación de el campo o el objeto que estamos haciendo para el tipo que deseo extender. En este caso, al tipo que deseamos extender. En este caso, creamos una estructura persona con estos dos campos y vamos a crear una implementación de esta estructura de persona. Entonces aquí con la palabra reservada imp declaramos persona y definimos un método saludar que se realiza para la estructura persona. Aquí declaramos la función saludar y aquí imprime como tal el nombre y la cantidad de años que están definidos aquí en el primer método. Ahora creamos una instancia de persona. En este caso creamos una instancia de persona y aquí estamos asignando nombre, edad y ahora vamos a llamar al método que creamos acá, instanciamos acá. Entonces vamos a llamar al método saludar de la instancia persona. Entonces persona.saludar y él va a arrojar este mensaje. Va a ser el nombre va a ser Juan y la edad va a ser 25. Ahora vamos a examinar cómo deserializar los datos de instrucciones en los tipos de datos. En Rust se puede serializar datos de instrucciones como JSON, XML, binarios, entre otros, en tipos de datos de Rust. Como tal, la deserialización es el proceso de convertir datos en bruto, como un archivo JSON o una cadena XML, en una estructura de datos que pueda ser utilizada por un programa. Para deserializar los datos en Rust se utilizan bibliotecas externas llamadas serializadores. Uno de estos deserializadores más populares en Rust es Zerde o Zerde. Es una biblioteca que proporciona una serie de macros y funciones para serializar y deserializar datos en Rust. Entonces aquí tenemos como tal, esta es la importación de las bibliotecas o los módulos que nos permiten deserializar. Aquí tenemos Zerde, aquí tenemos los dos métodos que se utilizan y pues aquí tenemos otras funciones. Aquí tenemos como tal se define la estructura persona en la que se puede serializar y deserializar los datos. Aquí nosotros estamos leyendo un archivo JSON en una cadena. Aquí declaramos una variable mutable que va a ser el archivo. Aquí abrimos como tal con fill open, abrimos el archivo JSON y este sería como tal una excepción en la que no se puede abrir el archivo. Aquí declaramos el contenido
y leemos el archivo. Deserializamos la cadena de JSON en una instancia de persona. Aquí declaramos la variable persona. Aquí utilizamos cerde, que es para la deserialización, y realizamos del contenido, y pues aquí si se puede realizar pues lee contenido, si no pues él no lo puede serializar, y imprime los detalles de la persona, que como tal van a ser los que declaramos al principio, ¿no? Que son nombre y edad. Ahora vamos a mirar cómo manejar diferentes tipos de instrucciones utilizando una declaración de coincidencia. Podemos ejecutar la lógica de programa diferente para diferentes tipos de instrucciones utilizando las declaraciones de coincidencia, como tal que son los match statements, y la información que proporciona la estructura o la instrucción. Aquí podemos mirar, estamos utilizando esta declaración, estamos importando las bibliotecas necesarias de Solana Program, estamos importando program error, public key, la información de la cuenta, los puntos de entrada y resultados del programa. Aquí vamos a definir la estructura de la instrucción pub, enum y mi instrucción. Aquí tenemos como tal una declaración enum que tiene diferentes estados. Entonces aquí incrementar y decrementar. Aquí miramos la cantidad, aquí se define la instrucción incrementar en un campo de cantidad y la decrementar en un campo de cantidad. Ahora vamos a mirar, tenemos la función procesar instrucción, en la que tenemos la información de la cuenta, aquí tenemos los resultados y aquí tenemos el estamento match para realizar, dependiendo del resultado, pues poder tener un resultado de acuerdo pues a lo que le enviamos. Entonces aquí definimos la función que maneja nuestra instrucción. Aquí tenemos todos los datos, aquí usamos la declaración de coincidencia para manejar los diferentes tipos de instrucciones. Como lo miramos, dependiendo de la función, entonces se realizan las funciones. Aquí si vamos a la función incrementar, entonces él suma la cantidad a la cuenta de destino, y si se utiliza la función de decrementar, entonces lo decrementa de la cuenta de destino. Y aquí definimos la función de entrada del programa. Entonces aquí definimos la función, los datos y todo lo que va entregando, y el programa result. Entonces aquí deserializamos la instrucción de la información de la instrucción. Aquí declaramos la constante, la instrucción, y pasamos a deserializar. Y aquí llamamos a la función de manejo de instrucciones, que sería procesar instrucción, y le mandamos los datos de la cuenta. A continuación vamos a mirar la estructura de un contrato inteligente en Solana. Entonces aquí realizamos la declaración de las variables como tal de las bibliotecas necesarias, y aquí definimos la función de entrada del programa. Aquí definimos toda la información, declaramos las constantes, y aquí copiamos, iteramos a través de las cuentas de instrucción. O sea, aquí estamos declarando las constantes de cada una de estas cuentas, las funciones, y aquí copiamos los datos de la cuenta de la fuente a la cuenta de destino, de la fuente a la cuenta de destinación. Entonces aquí declaramos algunas variables, las cuentas de destino, y aplicamos las funciones. Entonces aquí realizamos como tal la asignación. De forma general, la función de entrada, o sea entry point, entra a una referencia a la identidad del programa. La función de entrada toma como entrada una referencia a la identidad del programa, program ID, una matriz de referencias a objetos de las cuentas, accounts, y una matriz de bytes que contiene los datos de la instrucción, que va a ser instruction data. Dentro de la función de entrada estamos iterando a través de las cuentas de instrucción utilizando el iterador accounts iter. Luego estamos copiando los datos de la cuenta de la fuente a la cuenta destino utilizando las funciones tree borrow data, y después con tree borrow move data
la escritura de la información de la cuenta account info. Listo, como tal, este sería todo. Sería como una pequeña introducción a algunas funciones de Rust. Voy a dejar un video de cómo realizar algunos de estos códigos, de cómo implementarlos en Rust, y un video de instalación del mismo. También voy a dejar un sencillo cuestionario a través de pues, estas dos clases de este módulo para evaluar el mismo. Esto sería todo. Muchas gracias.